que lo entregan a los embajadores de Israel en dichos países, con la intención que quede claro que las organizaciones judías fuera de Israel serán fieles a los principios del judaísmo pluralista y liberal y no a una anexión que pone en peligro a Israel, a su democracia y también a la relación con los judíos en el mundo, cuando no a su propia seguridad. Y quienes abran el newsletter podrán encontrar otras notas, entre ellas algunas alrededor de la exposición Exposed del periodista y fotógrafo uruguayo israelí Kike Kirschenbaum, que ya lo podemos ver acá en uno de los recuadros. En unos minutos lo vamos a tener para que se cuente solo. Pero antes de pasarle el micrófono a los invitados, quería un recuerdo personal o dos. En el año 2004, yo era corresponsal de medios argentinos y latinoamericanos en Israel, y un día recibo una invitación de un gran amigo, Miki Kratzman, fotógrafo y profesor de fotografía con quien habíamos compartido meses del servicio militar en el año 77, y luego palabras e imágenes para notas que hicimos en Israel y los territorios ocupados, tanto para el diario israelí Hadashot como para el argentino Clarín. Habíamos salido en repetidas oportunidades a hacer todo tipo de notas en los territorios ocupados y demás. Yo había visto exposiciones de Miki, pero en esta no era, él no era quien había fotografiado, sino un grupo de soldados combatientes que habían hecho gran parte de su servicio en la ciudad de Hebrón, al sur de Jerusalén. Ahí viven 500 colonos judíos que están incrustados en una ciudad de 125.000 palestinos. Yo llegué a la exposición y junto a las fotos que mostraban imágenes de la vida cotidiana, había jóvenes ex soldados, o sea, de 22 años, algo por el estilo, y pude conocerlos y hablar con ellos como para hacer la nota que iba a hacer para el diario Clarín. Todavía ellos no se llamaban rompiendo el silencio como un movimiento, pero ya estaban rompiendo el silencio. Nos decían entonces y nos dicen ahora, nosotros fuimos a cumplir las órdenes del gobierno israelí y las cumplimos nos guste o no. Pero ahora queremos que ustedes, el público israelí, sepan qué nos mandaron a hacer, qué hicimos en vuestro nombre. No por casualidad, este movimiento se convirtió en el más combatido por los sucesivos gobiernos de Bibi Netanyahu. Se trata de soldados combatientes que nos cuentan la verdad en la cara. Esto es un movimiento peligroso. Y esto tiene mucha fuerza. Y por eso hay que combatirlo. Aquí quiero pasarle el micrófono a mi amigo Miki, quien de curador de una exposición se convirtió en el presidente de dirección pública de Rompiendo el Silencio, un cargo que asumió en forma completamente voluntaria y cumple hace 16 años. Miki, hace uso de los 4 minutos que tenés. Perfecto. Hola Shlomo, hola a todos. Hola tíos. Antes que nada, gracias por la oportunidad de hablarles desde Tel Aviv a ustedes y contarles un poco la trayectoria de Breaking the Silence, Shobrim Shtika, Rompiendo el Silencio. Pero por empezar quiero aclarar unas cosas que me imagino que la mayoría de ustedes saben, pero siento que es importante repetirlas. La sociedad de Israel es una sociedad que está dividida en su mayoría, y hablo de la sociedad judía, en gente que fue soldado, que es soldados o que van a ser soldados. Es decir, que todo el idioma y la situación de ser parte del ejército de Israel no es ajena a la mayoría de los ciudadanos. El rol del, en principio, el rol del soldado es una especie de marioneta. Y así tiene que ser. Le dan órdenes y él cumple las órdenes. Puede hacerse preguntas sobre el aspecto moral de ciertas órdenes, puede hacerse preguntas por el aspecto legal de ciertas órdenes, pero en general cumple órdenes. Ahora, cuando en el 2004 vino el
principio un soldado y después un grupito de soldados, y me pidieron colaborar con ellos para hacer una actividad artística, lo que resultó una muestra de fotografía que muestre lo que pasa en los territorios. Yo sabía de qué me hablaban, es decir, los olores, la atmósfera de lo que hacían me era conocida de mi pasado como soldado en los mismos lugares, incluso en la misma unidad del ejército. Pero lo que me impactó es que esa marioneta decide que no es más una marioneta, decide que piensa, que reacciona, que reflexiona sobre lo que está haciendo y quiere hablar y decir lo que ve. Ahora, en el 2004, una actitud así de parte de soldados jóvenes era bastante excepcional. En los días esos que preparábamos la muestra de fotografía, no teníamos idea que 16 años más tarde nuestro amigo Quique iba a tener una muestra de fotografía 16 años después, reflejando textos iguales o parecidos a los del 2004. Eh, para que tengan noción de lo que significa esta organización, si bien al principio el tener una decena o dos docenas de gente que quería colaborar, dar testimonios y tomar una postura política en frente a la situación en los territorios ocupados, hoy estamos hablando de más, y Ori me va a corregir si estoy equivocado porque él está más adentro de los números que yo y más actualizado, pero estamos hablando de más de 1.500 testimonios y más de 1.000 testigos. Y la gente sí, y los soldados estos, que son en su mayoría de reserva, pero gente que todavía está dentro del servicio militar, vienen y quieren hablar, y quieren contar, y quieren que nosotros tomemos responsabilidad como una sociedad de lo que estamos causando y haciendo en los territorios ocupados. Si después de que mis amigos hablen van a tener preguntas sobre el movimiento, estoy a sus disposiciones. Bueno, Quique, me parece que digamos que es tiempo que hables vos y que cuentes un poco cómo llegaste al tema, pero también quizás algo respecto a tu situación especial de ser argentino y uruguayo. O sea, no se te escucha. A ver, le abrimos la... A ver. ¿Dónde está? Arrancamos mal. Bueno, no, ya está, ya está. No, pero arrancamos mal porque dijiste es argentino y uruguayo. Uruguayo y israelí. Lo voy a tomar con calma. Bueno, Todo bien, todo bien, no hay ningún problema. Tal vez un poco para quien no me conoce. Yo soy periodista, hice Alía en el 89, vine a estudiar educación. Después de muchos años trabajando como educador en un centro comunitario en Jerusalén, decidí estudiar fotografía. Y tal vez el momento más importante de mi vida acá ocurre, por supuesto, en 1995, con el asesinato del primer ministro Rabin. En ese momento, la primera decisión después de esa crisis es, yo ya estaba estudiando fotografía en Jerusalén, es decidir dejar la educación y dedicarme a la fotografía y a la fotografía de prensa. Llevo trabajando para distintos medios más de 22, 23 años. He cubierto todo lo que ha ocurrido tanto en el lado israelí como en el lado palestino.
Trabajo para, más que nada, medios ingleses y medios uruguayos. Entre ellos fui corresponsal para la Televisión Nacional de Uruguay. Trabajo para la Diaria, que tiene su diario y además su revista, para la cual colaboro asiduamente. Y trabajo para medios como el Guardian, Financial Times, Daily Telegraph de Londres, Frankfurt Allgemeine. Y durante estos últimos años no hago solo fotografía, sino que también hago producción y escribo y trabajo también para medios, para la radio y para otros medios. En 2004, ahí es donde conozco, por supuesto, a Miki, del terreno, más que nada, nos conocimos en el terreno, y en el 2004 nos volvimos a encontrar, cubriendo para el Independent de Londres la muestra de Breaking the Silence, que todavía verdaderamente no se llamaban así. Me encontré con este grupo y creo que lo primero que me tocó fue la sensación de estar ante una situación completamente diferente de la que crecí. Yo soy uruguayo, o sea, nací en el 67, o sea que casi toda mi niñez y mi adolescencia la pasé durante la dictadura. Y creo que justamente una de las cosas importantes que Breaking the Silence en su primer encuentro me dio la sensación de que había una realidad diferente a la realidad de lo que habíamos visto, en donde de hecho los soldados hablaban de las cosas que habían hecho durante su servicio militar. Pero específicamente sobre esta muestra, sobre la muestra Exposed, empecé a trabajar en el año 2009, cuando estábamos preparando también para el Independent, estábamos preparando una nota grande sobre un librillo que iba a salir con testimonios de la guerra de Gaza, y ya estábamos casi sobre el deadline, teníamos que entregar el material, y llamamos al vocero del ejército para preguntarle sobre los testimonios que habíamos recibido de los soldados, y la respuesta del ejército fue, si bien el ejército de Israel investiga todo posible abuso, en este caso específico no estamos dispuestos a dar respuestas porque no sabemos si las personas que han dado estos testimonios son verdaderos soldados. Hay que entender que Breaking the Silence, una de las premisas más importantes que tenía y que sigue teniendo, es que los testimonios que se juntan son dados en forma de anonimato para proteger a los soldados que han dado testimonio. Y en ese momento mi respuesta inmediata, y el resultado es esta muestra, fue ofrecerle a Yehuda Shaul, uno de los fundadores de la organización, darle la posibilidad de romper el anonimato a quien sienta que quiere hacerlo, a quien sienta que puede hacerlo, y así fue como empecé a tomar estos retratos. Pero una de las cosas que me faltaba en este proyecto era traer también sus voces. Entonces decidí escribir un cuestionario que se le iba a entregar a cada uno de los soldados. Ese cuestionario tenía una información general sobre cómo se llamaban, qué hacían, cuándo habían servido en el ejército y en dónde, pero más que nada tenía dos preguntas abiertas. La primera era qué habían sido testigos o habían participado que estaba en contra de sus valores humanos. Y la segunda era por qué decidieron romper el silencio. Esos cuestionarios aparecen en la muestra junto a cada una de las fotos, y la única premisa que les di a los soldados que aceptaron participar era que me miraran directamente al lente, ¿sí? Que miren directamente a la cámara, no tenían, o sea, no hubo ninguna forma de pedirles de que se paren o ningún gesto, para nada. Lo más importante era que miren directamente a la cámara. Y el objetivo en sí era lograr lo que se logró en la exposición en Tel Aviv,
hay una ley óptica, que es que cuando las personas miran a la cara, una vez que se imprimen esas fotos, esa foto está mirando a toda persona que la esté mirando, ¿sí? Y lo que hicimos fue imprimir 52 retratos. El número también es importante porque fueron 52, fue el año pasado, y fueron 52 años de la ocupación. Y de hecho buscamos un lugar, y después podemos hablar de la dificultad en Tel Aviv también de encontrar un lugar que acepte una muestra de arte político. Pero la idea era crear el efecto de que cuando una persona entre a la sala, sienta que todas estas personas lo están mirando todo el tiempo. No importa dónde está parado, el efecto de mirar directamente al lente y de poner todo esto en 360 grados hacía que dé una sensación de que se los estaba mirando directamente. Y creo que eso es importante más que nada porque para mí esta muestra tiene un mensaje importantísimo, y es de que estos soldados combatientes fueron mandados a una misión. Decidieron cumplirla, llevarla adelante y servir durante su servicio obligatorio el tiempo que se les exigió. Y lo que ellos piden es que ahora se los mire a la cara, se los mire a los ojos, y que se les escuche qué fue lo que les pasó y qué fue lo que vivieron durante su servicio militar. Eso es un poco lo que redondea más o menos la idea. Un punto importante que tiene que ver con cuando nosotros escuchamos sobre abusos en guerras, en general lo escuchamos de familiares, de víctimas, de las propias víctimas que lograron sobrevivir, pero en general nunca se escuchan a quién llevó a cabo esos abusos. En Uruguay, donde yo nací, hay un pacto de silencio que no se ha roto de las fuerzas militares que llevaron adelante la dictadura, y hasta hoy, ¿sí? 36 años después, se sigue manejando como un tema político todo lo que tiene que ver con esa herida que no se cerró, con ese testimonio que no se dio, con ese romper el silencio y poder darle a las personas, a las víctimas, la posibilidad de escuchar de los victimarios qué fue lo que hicieron. Eso es así en líneas generales, se da para hablar mucho más, pero eso es en líneas generales el proyecto. Como ustedes ven en las fotos, los tamaños de los retratos fueron natural, o sea, eran fotos grandes que verdaderamente marcaban muchísimo la presencia de los soldados en el lugar, y creo que es fundamental, ¿no? Yo soy el fotógrafo, creo que es fundamental, y para eso está también Ori, y espero que Hanna se haya podido unir. Sí. Pero le doy primero que nada a Ori, ¿no? Escuchar de ellos creo que es lo más importante, el qué significa haberse expuesto. Realmente Ori Givat es el único de los que aparece en este panel que nació en Israel. O sea que quizás es algo especial, y por eso queríamos escuchar de vos en castellano sobre, digamos, cómo es que hablas en castellano, y también, pero fundamentalmente qué es lo que te llevó a no solamente a dar tu testimonio, sino que a ese seas uno de los 52 testimonios de cara descubierta. Ori. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y mucho gusto. Primero quiero decir que tal vez tengo unas palabras que no voy a recordar, pero ok. Antes que voy a hablar sobre la exhibición, la muestra, quiero hablar un poquito sobre cómo llegué hasta hoy, hasta esta conversación. Nací en Jerusalén y crecí con una familia israelita muy, podemos decir, normal, ¿ok? Y una de las cosas que aquí en Israel es muy normal es
servir en el ejército como un comandante, lo más combativo. Sí. Y tenía mucha motivación hacer esto, porque siempre quería defender a mi familia y mis amigos, y eso es todo lo que pensé que voy a hacer en el ejército. Y en 2010 empecé el ejército, hasta 2013 fui un comandante de tanques. Y en estos años entendí qué es el ejército real, no el ejército que siempre está en la historia, en las historias. ¿Qué es el ejército real y qué hacemos en el ejército? ¿Qué estamos haciendo? Después, en 2016, fui a reservas, ¿sí? Reservas. Reservista. Y ahí serví un mes en los territorios ocupados. 3 años después que terminé el ejército obligatorio. Y en este mes entendí mucho más que podría entender en los años obligatorios, porque ya quería pensar más, quería entender más, quería entender qué estoy haciendo. En estas cosas, cuando estás haciendo tu servicio obligatorio, no tienes tiempo para pensar. Quiero contar una experiencia de esta Reserve Duty. En una noche mi comandante me dijo que tenemos una oportunidad especial hoy para hacer un puesto de control militar en la noche entre 2 pueblos palestinos para mostrar a drug traffickers, Palestinian drug traffickers, ¿sí? Traficantes de drogas palestinos, que también podemos estar ahí. Esto fue la misión. Y en esta noche, yo estaba ahí entre 2 pueblos palestinos, no en camino a Israel o a una asentamiento, solamente entre 2 pueblos palestinos, y pensé, ¿qué esto que estoy haciendo ahora tiene que ver con todo lo que me dijeron antes del ejército? ¿Cómo estoy protegiendo a mi familia ahora? ¿Cómo estoy protegiendo a mis amigos ahora? Y esta experiencia fue una de las experiencias que me ayudaban a entender cómo está la rutina del control sobre los palestinos, la rutina que yo tenía una gran parte en hacerla. Desde este momento empecé a leer y aprender, y ahora soy parte del Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence. Y llegué también al ser una de las caras en la muestra de Quique. Y esta experiencia fue unos años después que contaba a mi familia y a mis amigos que esto es lo que estoy haciendo. Pero sí fue muy especial porque es la primera vez que yo estaba en un cuarto, en un estudio, con 51 más de mis amigos. Y en este cuarto nuestros ojos miraban al público que venía al estudio. Y creo que es muy importante porque cuando estamos juntos y puedes ver que somos de diferentes partes de la sociedad israelí, y que nosotros somos muy diferentes, pero teníamos
una experiencia muy similar en diferentes partes de los territorios ocupados y con diferentes familias y diferentes colores y diferentes todo. Es muy importante decir esto al público israelí y también internacional, porque ahora estamos haciendo esto. Y también fue muy poderoso porque en Israel a veces were described como Escribimos. sí, que estamos como traidores y somos como locos. Y cuando estás solo, sí, pues es posible que gente dicen algo así. Pero cuando estamos juntos, y somos más de 1,200 testigos, podemos mostrar y describir nuestra experiencia, en la realidad de qué es, cómo es controlar millones de personas con un ejército y qué es ser parte de este ejército. Y podemos asumir responsabilidad sobre lo que hicimos y usarla para cambiar. Y esto es lo que estoy haciendo ahora y lo que estoy haciendo desde entendí qué está pasando. Bueno, gracias por ahora, Ori. Realmente quería decir que todo el castellano de Ori es de haber participado en una escuela internacional. Sí. Y no, o sea, no es que es hijo de uruguayos, argentinos o demás, o sea que, y lo eligieron porque se ve que era una persona especial como para ir a una escuela de ese tipo internacional en Latinoamérica. Ustedes saben, la soldada israelí fue durante décadas una figura infaltable en los pósters que había sobre Israel, o sea que se quería mostrar una sociedad joven, moderna, igualitaria. Yo personalmente elegiría también hoy a mujeres jóvenes como Hannah Schmidt, que vamos a escuchar ahora, para representar a una Israel que le importa, que piensa, que abre la boca a pesar de los costos que eso tiene y amenaza tener. Sobre tu historia y los costos tenés, Hannah, unos 7 minutos para hablar, por favor. Bueno, me llamo Hannah, estoy en Rompiendo el Silencio, en esta organización hace 9 años, más o menos, 9, 8 años. Y empecé a estar porque un muy buen amigo mío, que hoy en día es parte de la dirección de la organización, me contó que él empezó a hacer unos tours en Hebrón, esa soy yo, hace como 7, 8 años. Y que en los tours estos llevan gente de Israel a los territorios ocupados en Hebrón, para contarles sobre la realidad en los territorios ocupados. Y cuando yo le conté que hice el ejército durante un año en los territorios ocupados que quedan entre Farsaba y Natania, los que tienen alguna idea del mapa, Tulkarem, Calquilia, esa es la zona. Son territorios ocupados, territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel hace 52 años. Y estuve ahí un año, dentro de los 2 años que hice el ejército. Yo no fui combatiente, es lo que acá se llama como soporte de los combatientes, fui como una especie de asistente social de los combatientes, por lo tanto no hice yo cosas así como arrestos en el medio de la noche con niños llorando, pero sí veía la realidad que la ocupación crea diariamente en los territorios ocupados. Vi muchos niños, muchos adolescentes durante horas con las manos vendadas, los ojos vendados, sin comer, sin beber. Cuando yo como persona, que ya antes de entrar al ejército me considero una persona pacifista,
casi anarquista, veía eso y no podía decir nada, porque ¿a quién le voy a decir? Y así un día y otro día de ver esas situaciones, de ver fotos que los soldados a los que yo trataba me mostraban de lo que ellos hacían durante la noche, durante el día, de escuchar historias de mucha violencia que los soldados utilizaban hacia los palestinos. Después de estar un año ahí, me di cuenta de que algo ya no lo podía sostener, esa realidad dentro mío, y hice todo lo posible para salir de ahí. Salí a un curso y de ese curso ya me liberé del ejército al final. Y desde ese entonces yo vivo con la sensación y con la pregunta de cómo puede ser que yo haya formado parte de esa realidad. ¿Cómo puede ser que yo, siendo una persona que creció en una casa muy crítica, muy política, muy de izquierda, haya aceptado formar parte de esa realidad y dar de mí? O sea, ponerme el uniforme y todos los días levantarme a la mañana para formar parte de esa realidad. Y cuando empecé a estar en Breaking the Silence, la organización, estudié historia en la facultad y empecé a entender que el militarismo en Israel es la base de la sociedad. Es una sociedad tan militarizada que la pregunta de si formar parte o no formar parte de esa realidad es inexistente. Y yo creo que hoy en día lo que a mí más me importa, yo soy educadora y soy arteterapista, lo que más me importa es preguntar preguntas sobre esa realidad. Y hoy en día, con todo el tema de la anexión que se está planeando para las próximas semanas, es una idea, o sea, es una pregunta que nos tenemos que generar. O sea, la normalización que se le hace acá a la ocupación es diaria, está en todos lados, en las propagandas. Te intentan vender un yogur y te venden el ejército. Es muy difícil, muy complejo lograr vivir en esta sociedad de una manera crítica hacia el ejército y hacia la ocupación. Y por otro lado es una obligación, creo yo. Somos seres humanos, no somos ovejas. Es una obligación básica, creo yo. ¿Qué más puedo decir? Hanna, ¿por qué no contás un poco? O sea, en tu acento se ve que, digamos, primero que no naciste en Israel, pero, digamos, ¿por qué no contás un poco sobre cómo llegaste a Israel y cómo llegaste al ejército? Yo llegué a Israel a los 14 años. Mi hermana Sonia, que debe estar acá en el público que no se ve, hizo lo que se llama Aliyah, que la Aliyah es la inmigración judía al Estado de Israel. Yo hasta el día de hoy no acepto que me llamen Olá, o sea, que subí al Estado de Israel. Yo pido que me llamen inmigrante. Es una decisión que tengo. Mi hermana hizo Aliyah, emigró a Israel, y 10 meses después mis padres decidieron que estábamos en una situación económica muy difícil en Argentina. Fue un poco antes del quiebre del 2001, y mis padres decidieron venir acá a Israel. Mi mamá tiene una situación de salud que en Israel le prometieron ayudarla, darle, o sea, todo lo que es el servicio de salud de acá, y decidimos venir. Decidieron venir por mí, yo tenía 14 años. Cuando llegué, la Sojnut nos puso en las Krayot, que es como... Nosotros veníamos de Buenos Aires, crecí en Buenos Aires, una ciudad enorme y llena de todo, y fuimos a parar a las Krayot, donde no hay nada más que un shopping. Y yo estudiaba arte y música desde muy chica, y así llegué a un internado de inmigrantes llamado Elonei Itzhak, un lugar increíble en el medio de la naturaleza. No me puedo quejar de nada, salvo de
que la narrativa que me inculcaron desde el momento en que yo llegué a Israel es que la tierra de Israel hay que besarla y que lo que nos da Israel, y mi mamá también debe estar escuchando lo que digo y ella hasta el día de hoy piensa así y está bien. O sea que nos salvaron la vida por haber venido acá como judíos que vivimos en la diáspora y por lo tanto tengo que ir al ejército. Yo ya digo, ya en ese entonces yo era muy pacifista, casi anarquista. Hasta el día de hoy no logro entender cómo lograron convencerme a mí que ponerme el uniforme era algo lógico, porque la única narrativa que recibí fue: acá en Israel se entra al ejército, no se puede hacer otra cosa, no hay otras posibilidades. No llegas a entrar al ejército y vas a sufrir toda tu vida por ser un demonio, como una demonización de la realidad no, no armada, no militar. Bueno, me imagino que hay preguntas, José, estuviste armando preguntas, observaciones y demás. Sí, hay varias participaciones ya. Voy a iniciar a pasar hacia el panel, algunas de ellas, y esperar retroalimentación y después seguir. Bueno, hay una primera que llegó desde Montevideo, Uruguay, de Marcos Gianieri. Excelente iniciativa. Quique, ¿sería posible una propuesta similar aquí en nuestro país con los crímenes perpetrados en la dictadura? Me gustaría saber tu opinión. Esta es directa. Yo creo que lo más importante que tiene que pasar en Uruguay para que algo así se pueda dar es de quienes participaron de las fuerzas conjuntas en la dictadura uruguaya rompan el pacto de silencio, que se pueda cerrar un círculo en donde todavía gente que militares que han participado y tienen información sobre dónde están los desaparecidos, dónde han sido enterrados, de militares que han torturado, mantienen el silencio. Sin ese efecto no se puede hacer. Lo que yo creo que es sí importante es que la sociedad tiene que dar una cabida a que quienes hayan hecho eso puedan encontrar un lugar donde poder contar lo que hicieron, donde poder romper el silencio. Sobre todo yo me imagino también a muchos soldados uruguayos que cuidaron en un calabozo, que no tenían un rango alto y que han tenido que mantener ese silencio por esos acuerdos que se han hecho, sobre todo con oficiales que se beneficiaron más de ese pacto. Y diría más, sin esa rotura de silencio, Uruguay va a seguir el curso de la historia cargando con una herida abierta que va a ser incluso parte de la agenda política y de la agenda de elecciones, porque sin cerrar eso no se puede seguir adelante. Si puedo observar algo, yo abrí mi pequeño discurso tratando de describir la relación entre el ejército y la sociedad en Israel. A mí me parece que lo más básico para que algo así pueda pasar en otros lugares es que la relación entre la sociedad y el ejército sea de la misma manera que es en Israel. No que se lo recomiendo a alguien, pero el hecho de que en Israel la diferencia entre un civil y un soldado casi no existe, permite que el soldado pueda hablar, permite que el soldado pueda reflexionar. Y me parece que eso es lo más básico dentro de lo que posibilitó a Breaking the Silence. Y eso no se da en otros lugares, pero sí se puede encontrar gente de conciencia que reflexiona sobre lo que hizo. Lo único que en este caso el ser o la relación que hay entre la sociedad y el ejército
permitió que eso pase, porque en realidad un 90% de los judíos son soldados. Gracias. Hay varias preguntas más. Quisiera leer 2 o 3 que están más o menos relacionadas y dejar el micrófono abierto para Ori y Hanna, y bueno, Mika y Kike, evidentemente. Nos pregunta Tomás Gottlieb, ¿hay alguna medida del daño causado de las víctimas civiles que generan las acciones del ejército israelí en los territorios? Y aquí dice Tomás, cuando hablo de víctimas civiles me refiero a acciones impunes, amorales, fuera de la lógica militar, dice él, normal. En el caso de Daisy Rosenberg, ella comenta, pero creo que también hay un elemento ahí para que se discuta en la mesa. Es increíble cómo aún, a pesar de organizaciones como Breaking the Silence y otros testimonios, se sigue insistiendo en convencer al mundo que el ejército israelí es el más ético del mundo. Hay una pregunta más por acá, de María Adelaida, no alcanzo a ver su apellido, pero María Adelaida nos dice, el adoctrinamiento que se recibe en el ejército es diferencial de acuerdo con los territorios en donde se presta el servicio. Son diferentes los y las militares en Jerusalén que aquellos designados en Tulcram o Calquilia. Son 3 preguntas, creo que nos da espacio para una respuesta de parte de ustedes. Y ahorita seguimos con más. Yo quiero empezar sobre la primera pregunta. Es muy importante entender que nosotros en Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, no estamos hablando sobre los específicos casos que están muy como graves, ¿ok? Por esto, el testimonio que yo I said, like, me dijo, que di, no está algo muy grave, solamente es un puesto militar, hay cientos de esto cada día. ¿Okay? Queremos decir que la rutina más normal, la manera de cómo el ejército funciona en los territorios ocupados, ya está inmoral. Ya es suficiente para decir que está inmoral. Lo que yo hice en los tiempos más calmos es inmoral. Y claro que los incidentes más graves también son terribles y hay que hacer algo para reducir los números de esos casos. Pero la rutina más normal también es inmoral. Y esta es un punto muy importante para nosotros en Breaking the Silence. Sí. Yo quiero sumarle al tema ese del ejército más ético del mundo. Es un ejército que, como Miki dijo también, está tan metido en cada una de las cosas que pasan en el país, en el Estado, en la política, en la educación, en la investigación universitaria. O sea, el ejército acá está en todo. Tiene muchísimo poder, tiene muchísima influencia y por lo tanto es un ejército que si llegan a venir un día a visitar Israel, pueden entrar a una escuela pública, básica, a un jardín de infantes público, básico, y van a ver que hay soldadas con uniforme que están ahí educando a los chicos. ¿Por qué doy o soldados que están en los hospitales alegrando, llevando golosinas a los chicos enfermos de cáncer? ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque así cualquiera se hace pasar por ético.
O sea, cuando estás en tanto y en todo, y todo es como, ¿cómo se le dice? Una tapadina. ¿Viste cuando te ponen en los noticieros los chismes para que no veas que el presidente es un corrupto? Es eso, o sea, es tapar todo para que no eso es lo ético del ejército de Israel, porque si uno ve, o sea, la realidad completa de una manera, no hay que ser demasiado crítico ni siquiera, es ver lo que pasa, te das cuenta de que no puede haber una realidad ética dentro de ningún ejército, creo yo, y menos de un ejército que el Estado lo usa para seguir manteniendo una ocupación de 52 años. Y hay quienes dirían 70 y pico de años sobre otro pueblo. Es ilógico pensar que puede haber algo ético. Ni una coma ética hay en eso. Yo quiero decir de que he tenido 10 años. Algo que no les contamos es que durante este proyecto se llevó a cabo durante 10 años. O sea, durante 10 años saqué fotos de gente, de soldados que dio su testimonio a Breaking the Silence. Primero empezó con un grupo, ¿sí?, de los fundadores y después quise, de hecho, probar si esto iba a ser algo de un grupo determinado, si esto iba a ser, ¿cómo se dice? Tofaá. Un fenómeno. Un fenómeno, gracias. Viste, Ori, que no sos el único. Un fenómeno de un grupo determinado, de una generación determinada, y de repente empezó a pasar el tiempo y me encontraba todos los años sacándole fotos, o cada varios años sacándole fotos a soldados y preguntándole las mismas preguntas y recibiendo respuestas muy interesantes. Hace 10 años que leo los cuestionarios que les di a los primeros soldados y los últimos cuestionarios me los dieron a fines de noviembre, antes de la muestra. Y una de las cosas importantes que se ve, que es lo que Ori también hablaba, es sobre la pregunta de qué es lo que participaste o fuiste testigo, que está en contra de tus valores, ¿sí? Una de las cosas importantes es la banalidad de la ocupación, ¿sí? La mayor parte de los soldados decide romper el silencio porque entró a casas durante la noche de palestinos para practicar, porque se metió en casas o detuvo gente sin tener información de inteligencia, sino como parte de la práctica del ejército. Y esa banalidad es lo que ha hecho a este grupo tan grande de soldados hablar durante los años. Hay verdaderamente testimonios difíciles. Yo he leído muchos, no quiero exagerar, ¿no?, pero he leído por lo menos cientos de testimonios, no solo de la muestra, sino durante los años que vengo cubriendo a Breaking the Silence. Y si bien hay cosas que cualquier persona normal, y sobre todo estamos hablando también de las comunidades judías y la forma de ver el ejército, no podrían creer que esas son las actitudes, las órdenes, los comportamientos de los soldados del ejército. Pero vuelvo a decirlo, creo que la banalidad aparece en casi todas las respuestas. Casi todos los soldados hablan de esa rutina donde las cosas se hacen no siempre defendiendo al Estado de Israel, y no solo eso, sino de que de alguna forma se está manteniendo esa ocupación, se está trabajando de una forma en la cual no es verdaderamente ser un ejército que defiende al Estado, sino es más una policía que tiene el objetivo de cumplir esa ocupación, una ocupación que, como decía Hannah, son 53 ya, Hannah, los años, porque no contamos ¿no? Pero que nos empujan a una situación nueva,
es el tema de la anexión, que es lo que estamos hablando estos días, en donde la gran pregunta es si el Estado de Israel por primera vez va a decidir, y creo que esta es la terminología que hay que manejar, ¿sí? Terminar con un gobierno militar en territorios ocupados, que es lo que hay, ¿sí? Los territorios ocupados por decisión del Estado de Israel desde 1967 están bajo control militar, y la pregunta es si eso se va a terminar o si vamos a seguir y hacia dónde vamos a seguir. Yo tengo una pregunta, si me permitís, José. ¿Saben lo que, digamos, gente que participó, o sea, en los eventos de Breaking the Silence, de Rompiendo el Silencio, muchas veces son encuentros en los cuales gente del público lee testimonios, no necesariamente que ellos hayan, o sea, que ellos hayan pasado como soldados, sino que leen el testimonio de alguien determinado. Y así, digamos, o sea, se le pide a artistas, se le pide a todo tipo de personalidades y también a gente de la calle como uno, que lean testimonios. Y ¿saben lo que? De repente hay a veces en los cuales aparecen las listas de las personas que leyeron testimonios en listas negras de diferentes organizaciones del otro lado político. A veces en un seminario que hicimos o sea, que yo tuve la oportunidad de hacer con la gente de Rompiendo el Silencio, que fue un seminario muy para profundizar sobre América Latina y sobre procesos y demás, descubrimos, o sea, después se descubrió que había una persona que era un espía enviado por una organización y para después decir todo tipo de pavadas sobre lo que pasaba dentro de la organización. Lo que les quiero preguntar, o sea, quizá como una persona que viene de los 70 de la Argentina y que sabe que si en la Argentina de los 70 o si en Uruguay o Chile o lo que sea, un soldado hubiera dicho que no a algo, hubiera preguntado, no hubiera contado el cuento, justamente me interesa ver cómo ven ustedes el peligro que asumen al declarar, al participar en las actividades, al fotografiar e identificarse con la organización. Me parece que tanto yo como Hannah tenemos una perspectiva parecida a la tuya, Shlomo, o a la de Quique, sobre lo que es nacer en Sudamérica y crecer en Israel. Del parte de la familia de mi mamá hay varios desaparecidos. Y si puedo contar un cuento corto, en el año 89, mucho antes de pensar en Breaking the Silence, estando en el servicio de reserva en una unidad de combate, pregunté a la gente en mi carpa cuánta gente piensa que podemos llegar acá a la situación argentina de desaparecidos. Y 10 personas que estaban conmigo me dijeron que no hay ninguna posibilidad. Empecé a preguntar, y no voy a hacer todo el cuento, voy a tratar de hacer el cuento más corto, pero pregunté quién estaría dispuesto a trabajar como civil en las fuerzas de seguridad. Casi todos estaban dispuestos. ¿Cuántos estaban dispuestos a llevar a alguien a un sótano sin saber de qué estaba culpable si recibían la orden? Casi todos estaban dispuestos. Y así fui escalando mis preguntas hasta que me quedé con 3 personas de 10 que estaban dispuestos a borrarme del mapa. Estaban todos muy sorprendidos sobre eso. Yo espero que el pasado de Argentina no sea el futuro nuestro, pero el potencial está ahí. Y cada vez vamos a un lugar en donde nos sentimos más amenazados, por un lado. Yo soy como no sé cómo se diría en castellano, Mebugar Ahraí. El adulto encargado. El adulto responsable. Responsable. Soy el más viejo en la organización,
pero todo el tiempo nos damos cuenta de que el potencial está. Y tratamos de cuidarnos y tratamos de tomarlo en cuenta y tomar medidas. Con todo lo que dije, es difícil aceptar que vamos a llegar a ese lugar. Yo quiero responder también a esa pregunta, porque es una pregunta que siempre pregunta la gente. Uno vive una vida que es privada, que es subjetiva de uno, con su historia, pero uno vive en una sociedad, no en una nube de nada, y yo creo que el hecho de que a media hora de mi casa hayan niños palestinos que los despiertan en medio de la noche, soldados armados con... Lean las historias que cuentan los soldados de Breaking the Silence y les van a subir esas imágenes en la cabeza. Uno no puede vivir en paz cuando a media hora de la casa de uno pasan cosas así. No se puede vivir en silencio, y si se vive en silencio y en paz con situaciones así, algo está mal. Yo creo que hay que ver las historias que contamos nosotros en Rompiendo el Silencio para ver lo que le pasa a los palestinos. Yo no quiero que me miren a mí, vean mi foto y digan, esta qué valiente, cómo contó. Es cierto, tengo que ser valiente, pero estoy obligada a ser valiente. No me lo puedo ni preguntar. No puedo tener el privilegio de preguntarme qué valiente que soy. Yo puedo contar que hace una semana yo me fui a dormir y a las 12 de la noche me golpearon la puerta 3 policías. ¿Por qué? Porque hace 7 años, yo estando en Hebrón con un tour de Rompiendo el Silencio, un gran conocido colono que se llama Benzi Goldstein, nunca me sale el apellido, nos vino a patotear y golpeó a uno de los que daban el tour. Y yo fui a dar testimonio en la policía de Hebrón. Y puedo contar que cuando yo estaba en la policía de Hebrón, esperando para dar el testimonio, justo había venido una amiga mía de Argentina, ella dio testimonio en español y yo le traduje también. A los 5 minutos, el tipo que nos golpeó sale con una sonrisa de, acá mando yo, pibita, ¿qué te pensás? ¿Que vos vas a venir y te vas a hacer la loquita? Esa sonrisa de facho. A los 10 minutos sale un palestino, joven, unos 30 años debía tener, de una habitación de al lado, la cara hinchada, chorreando de sangre de los golpes que le habrán dado. A los 10 minutos entramos nosotros a dar el testimonio de lo que pasó. Salimos media hora después, ya nos estaban esperando niños colonos, niños chiquitos. Era media hora antes de que entre el Shabbat. Y la manera de ellos de recibir el Shabbat era tirarnos piedras al auto donde estábamos. Eso es una realidad que pasa todo el tiempo. O sea, mis mejores amigos son los que dan los tours de Rompiendo el Silencio y es una realidad cotidiana, que los colonos son los que mandan y que los colonos con los militares están así y ellos mandan ahí. No la policía, no el Estado, ellos. ¿Y por qué cuento esto? Porque hace un año me llamaron para ir a dar testimonio sobre la queja esa que hice esa vez en la policía. No pude llegar porque mis alumnos tenían una prueba. Llegaron hace una semana 3 policías a las 12 de la noche a mi casa, armados, como si yo fuera la que generó, o sea, la culpable. La que tiene que ir así. Y de golpe me doy cuenta que los policías, yo vivo en un barrio pegado a Yafo, que es un barrio árabe, eran árabes de Yafo. Y yo les digo, ¿ustedes saben por qué me vienen a buscar a mí a la noche para que vaya a dar el testimonio? Y me dicen, no, a nosotros nos dijeron que teníamos que venir acá. Les conté la historia y era una situación tan kafkaiana, ¿cómo se diría? Kafkiana. Que yo no me lo voy a olvidar en mi vida, no porque hubieron 3 policías en mi casa a las 12 de la noche, porque eran árabes los policías que vinieron. O sea, es tan compleja la situación en Israel, es tan
tan compleja que la gente ya, viste, de vagancia, ya ni la estudia, ni entiende por qué aceptan, y no solo aceptan, sino también tomjim, Apoyan. apoyan lo que apoyan, porque es tan complejo que no se toman media hora, medio año, media vida para entender. O sea, siguen así como si nada. A mí me cayeron 3 policías en el medio de la noche. ¿Y por qué me lo tomo con tanta calma? Porque recuerdo que a los niños palestinos a media hora de mi casa eso le pasa todas las noches con soldados armados. Y ese fue el pensamiento que tuve. O sea, ¿qué son 3 policías a las 12 de la noche? Comparado con lo que pasan ellos por algo a lo que yo pertenezco. No es nada. O sea, es mi obligación bancármela. José. Gracias. A ver, hay una serie de preguntas de Abraham, Linda Janono y Susana Tasma, que básicamente se resumen sobre cómo es la percepción de la sociedad israelí de Rompiendo el Silencio y cómo viven estos, digamos, reclamos o señalamientos de ser traidores, de ser enemigos del país. Esa es una pregunta general. Luego tenemos Silvana Rabinovich, pregunta directamente a Hannah, ¿a qué te refieres con ser casi anarquista? Y que si lo puedes explicar un poco más. Y aprovechando esta intervención de Silvana Rabinovich, también comenta que hay en Israel otros grupos, otros movimientos, otras ONGs junto con Shobrim Shtika, con miradas, iniciativas radicalmente críticas, como sería Sohrot, Amushim, Refuznikim, las mujeres de negro, Yesh Bull. ¿Qué posibilidad hay, pregunta, qué posibilidad hay de articularse entre todos para hacerse escuchar más fuerte? Y hay más preguntas, quisiera dejar estas 2 intervenciones para responder. Yo creo que la pregunta sobre lo anarquista no es algo... Me gustaría poder ser anarquista, pero trabajo, o sea, formo parte de asociaciones, no soy una real anarquista porque vivo en una sociedad con gobierno y todo. Yo puedo decir de la parte educacional que yo trabajé varios años en Profil Hadash. Es una organización que ayuda educacionalmente y civilmente, o sea, con abogados y todo lo que es necesario, a gente que decidió no ir al ejército. Empecé a trabajar ahí después de que estuve en Rompiendo el Silencio. Es parte de lo que entendí que quizás hay que hacer. Y yo sé que el año pasado organizamos junto con varias organizaciones, era todo como un curso una vez por semana para educadores, para hablar sobre lo que es la educación política, crítica, y hablamos mucho sobre la militarización de la sociedad israelí, de los territorios, la Nakba, hicimos como todo un recorrido histórico sobre la situación. Eso fue algo que hicimos en la parte educativa. Quizás Miki y Kike tienen más conexiones. Yo lo que puedo agregar es sobre el asunto es decir, nos llaman traidores. El asunto de llamarnos traidores no es algo casual. La historia nos enseña que en muchos países totalitarios una de las primeras medidas era marcar enemigos de adentro. Y lamentablemente lo que está pasando, lo que pasa en parte de la sociedad israelí, es que toma las mismas medidas. Y eso, bueno, me parece que el gran profesor de eso, el maestro, es nada menos que Netanyahu, que marcan gente como traidora o como ileal
y eso produce nosotros y ellos. Breaking the Silence se considera a sí mismo como parte de nosotros. Somos nosotros, no somos ellos. Y eso es algo muy importante. Ahora, con respecto... Y bueno, se trata tanto el tema hasta que lo absorbes de tal manera que eso define una cierta conducta, que negarse a ser el otro, o negarse a ser traidor, o negarse a ser ellos, crea una polémica que tiene ya su dinámica. Con respecto a la colaboración con otras organizaciones, para Breaking the Silence, el asunto de la colaboración con otras organizaciones, trabajamos juntos, pero hay que acordarse que Breaking the Silence tiene una voz muy especial que está fuera del spectrum de las demás organizaciones, por ser que son soldados los que hablan y no es un texto civil. Al no ser un texto civil, a veces no nos permite colaborar con otras organizaciones como quisiéramos, pero con todo eso hay mucha ayuda de en diferentes aspectos entre Breaking the Silence y todos los NGOs de derechos humanos. A mí me parece que sobre el asunto de cómo la gente en la organización responde a esas acusaciones, me parece que Ori puede hablar un poco más al respecto, porque él estuvo más expuesto que otros a esas acusaciones. Sí. Bueno, primero hay que entender que para nosotros, o no puedo hablar para todos, pero para muchos de mis amigos en Breaking the Silence, no es que tenemos muchas choice, Posibilidades. Sí, posibilidades. Porque ya estamos en el punto en nuestras vidas que decidimos que tenemos que hacer algo y muchos de nosotros entienden que hay precio para esto. Y sí hay precio que no siempre quiero decir qué estoy haciendo en mi vida cuando estoy hablando con nueva gente. Hay precio cuando estoy en el taxi, ¿ok? Y también hay precio cuando estoy en una muestra como hicimos con Quique. Pero la objetivo para nosotros es mucho más importante ahora. También porque el precio, yo siento que el precio que tengo que pagar cuando no estoy haciendo esto es mucho más grave y grande que el precio que tenía que pagar, que estoy pagando. ¿Ok? Porque vivir sabiendo todo que sé ahora y pensando todo lo que estoy pensando ahora y saber que hay 5 millones de palestinos que yo tenía una gran parte en controlarlos, es algo que yo no puedo vivir con esto sin hacer algo para terminar y cambiar las cosas. Y por esto sí hay un gran precio ser parte de Breaking the Silence, pero el precio de no hacer nada es mucho más. Y creo que esto es la cosa que hace que por eso todos nosotros están haciendo lo que estamos haciendo. Yo quiero decir dos cosas. Una es de que
sobre la pregunta sobre traidores y sobre toda la visión en general de lo que significa Breaking the Silence y en general lo que significa en estos momentos todo quien está en contra de la ocupación o del gobierno israelí. Esto se ha convertido en un partido de fútbol. Cada uno está gritándole a su tribuna, a su hinchada todo el tiempo. Se habla muchísimo en slogans, no se conocen las realidades. Yo creo que lo fundamental de toda la gente que está participando y lo que se tiene que hacer más y más es darle la posibilidad a esta gente en Latinoamérica, ¿no? Porque en otros lugares tienen más acceso, pero en Latinoamérica darle la posibilidad a este tipo de gente que han, de nuevo, como les dije antes, han cumplido la misión y han decidido contar qué es lo que les pasó, poder contar esa realidad con una claridad que pocos la tienen. Uno puede hablar en slogans todo el tiempo, como decían recién ahí, que logré ver ahí sin leer toda la frase, ¿no? Pero la famosa frase de lavar la ropa sucia en casa, ¿no? Creo que es hora de que la gente abra los ojos y que empiece a entender de que hay un grupo importante ya, más de 1.200 soldados que han dado testimonios, que cuentan la realidad que han vivido en una forma muy clara, que a ninguno se los puede catalogar de no querer a su país. Ori lo dijo al principio, su sueño fue defender a sus padres, defender a su familia, defender su casa, su gente, y que se encontró con una realidad totalmente diferente. El objetivo de la muestra, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que trata de ponerles caras, nombres y testimonios a soldados que están dispuestos a hacerse cargo de lo que hicieron, de contar qué es lo que hicieron, y creo que eso es ya un acto importante. Yo sé que a Hannah eso a veces le preocupa, ¿no? De que los soldados, de que se tome a los soldados como valientes por lo que hicieron. Y no me va a olvidar más una frase que Avner Gvariau, el director de Breaking the Silence, dijo uno de los días que tuvimos actividades en la muestra, dijo: a no equivocarse, nosotros no somos las víctimas acá, nosotros somos los victimarios. Las víctimas son los palestinos. Creo que ese tipo de discurso es un discurso que posiblemente en Latinoamérica no se escucha mucho, y tengo la sensación de que es hora de que se empiece a escuchar más. Yo quería, nos quedan unos minutos, pero quería agregar algunas cositas acá. Ustedes saben, el viernes estoy hablando hace 2 días, se hizo una manifestación enfrente de la casa de Benjamín Netanyahu. Ahora, dentro de esa manifestación, de repente, vino la policía y detuvo a varias personas y al que tomaron como el dirigente, el líder de la manifestación, que es un comandante, un alto comandante, ex alto comandante de la Fuerza Aérea. O sea, una persona que hizo, combates aéreos, que dirigió bases aéreas, que tuvo que decidir sobre la vida y muerte de gente, y a quien se acusa de que, de estar en contra de Bibi y de ser un traidor. Ustedes saben, también les quiero decir, si van a abrir el newsletter, y dentro del newsletter van a ver el petitorio que nosotros hicimos firmar a organizaciones, a más de 100 organizaciones en el mundo de organizaciones judías. Por ejemplo, ahí nosotros hablamos del hecho de que hay ya un grupo de 300 generales, jefes de los servicios de seguridad, del Mossad, del Shabak y demás, toda esta gente que
es difícil decir que son traidores, y estas personas, o sea, son personas que dicen de que están en contra de la anexión, porque la anexión va a ser, digamos, va a ser mala tanto para la democracia israelí como para la seguridad de Israel, y yo agrego, como agregué antes, que también para la relación con los judíos y también para la seguridad de los judíos. Respecto al tema de los 120 organizaciones que tienen que ver con la paz y derechos humanos y demás. Es cierto, hay 120 organizaciones, cada uno tiene su propio rancho, hay cosas en las cuales se colabora, hay cosas que no. Hay un foro de organizaciones por la paz, derechos humanos y demás. En ese foro nosotros somos parte, JAMLAT, o sea, JAMLAT, y de hecho nosotros lo que queremos ser, lo que pretendemos ser, es un puente entre ustedes en Latinoamérica, personas democráticas, personas que están por la paz, que los derechos humanos les importa, que también quizá les importa también de Israel, pero que sí que digamos que tenemos principios en común y no solamente sangre en común. Con eso, y nosotros queremos ser un poco el puente para la relación entre ustedes ahí en Latinoamérica y digamos, el bando de la paz y la democracia y los derechos humanos acá. Quiero también señalar, y quizás haya todavía tiempo para algunas preguntas, pero solamente para que no nos olvidemos, nosotros vamos a anunciar todavía cuándo va a ser, si va a ser dentro de 3 semanas o 4 semanas, pero vamos a hacer otro Zoom, pero esta vez, después de 4 veces que ya hicimos Zoom sobre temáticas, sobre diferentes temáticas, ahora queremos hacer una temática más interna de ver cómo podemos realmente hacer algo como para poder ayudar más a que nuestros principios y nuestros ideales se puedan ver implementados en el terreno en Latinoamérica y en Israel. Eso les vamos a anunciar a través de los mails y demás, les vamos a anunciar cuándo se va a hacer, supongo que será el domingo dentro de 3 o 4 semanas. José, ¿alguna pregunta más o ya estamos sí, sobre el tema? Hay varias preguntas. En realidad el chat pues está muy, vamos, hay mucha interacción, compartiendo incluso desde las comunidades judías en América Latina también esta sensación de apoyar este tipo de iniciativas como la de Rompiendo el Silencio, que también señalan a quienes apoyan a este tipo de movimientos con estos objetivos, también como traidores en las mismas comunidades. Hay 2 o 3 preguntas que tienen que ver sobre qué piensan de la anexión. Quizá vale la pena por la coyuntura, está muy cerca la posible toma de decisión del actual gobierno. Y hay una pregunta acá que que formula Guillermo Lipis sobre si hay organizaciones similares del lado palestino, si hay algún tipo de contacto con organizaciones palestinas, y si consideran que las acciones del ejército israelí en los territorios ocupados pueden ser catalogadas como terrorismo de Estado. Dejo estas preguntas y también hay simplemente para solicitar, en este caso, nos preguntan dónde se pueden leer los testimonios de la exposición o de otras fuentes relacionadas con Breaking the Silence, aunque sea en inglés. Entonces, para cerrar, creo que lo dejamos con con preguntas muy intensas. Adelante. En cuanto a la anexión, yo estuve trabajando estos últimos días. Hoy me encuentro en cuarentena por el corona, pero justo antes de entrar en la cuarentena estuve trabajando en forma intensa sobre el tema de la anexión, tanto con los líderes colonos como con palestinos, entrevistando y hablando con la gente. Creo que lo más importante en estos momentos que se puede decir de la anexión es de que nadie tiene la más mínima idea de qué es lo que va a pasar. O sea, la conclusión llega hasta que incluso hay una disputa entre el liderazgo de los colonos sobre si apoyar o no apoyar el plan de Trump,
y de hecho esa coyuntura deja claro de que ni siquiera ellos mismos han visto un mapa real. Me han mostrado mapas, han hablado de dos líneas principales, ¿no? Una línea dentro de los colonos que dice de que si para tener soberanía hay que aceptar un Estado palestino, entonces mejor seguir viviendo como se está viviendo hasta ahora. Es una línea que el colono El Hayani está llevando adelante, y hay otra que dice: agarremos lo que los americanos nos ofrecen en estos momentos y dejemos que los palestinos sean quienes pateen el tablero, o sea, quienes decidan no aceptar las condiciones y por eso no seguir adelante con la anexión, o nadie sabe. Creo que eso es importante porque lo que nos está empujando es casi a la fecha que Netanyahu decidió, nadie sabe bien por qué, tener que decidir, o sea, presentar algo a una declaración, pero no hay que equivocarse. Acá hay un tema fundamental: sí anexión, no anexión. Yo lo dije en un momento, el Estado de Israel está en un momento en el que tiene que decidir qué es lo que va a hacer a nivel también legal dentro de los territorios ocupados. Si va a declarar la soberanía en las colonias, anexar parte de los territorios y de facto, o sea, convertir algo que de facto ya existe y que lamentablemente no gusta, hay mucha gente que no le gusta usar esa palabra, pero convertir en legal un apartheid que existe en estos momentos en Cisjordania. Eso es donde estamos, eso es lo que se está tratando de legalizar, ese es el punto donde y un apartheid más que nada por un tema legal. O sea, en el momento que Israel declare a los territorios territorio israelí, va a haber dos tipos de ley, ¿sí? Va a haber ciudadanos israelíes que tienen la ley civil por la cual tienen que ser juzgados y se tienen que tomar las medidas, y una ley militar que va a ser la ley que siga controlando a los palestinos. En un mismo lugar van a haber dos sistemas legales, eso lo convierte en forma automática en un apartheid, pero creo que hay mucho, o sea, se ha subido un árbol muy alto y se está tratando de bajar sin encontrar una escalera en estos momentos para ver hacia dónde se va. Yo quiero agregar que es muy importante entender qué es la anexión y todo, y puede ser terrible, pero también es muy importante recordar que si no hay nada, si todo no pasa nada, también ahora la situación es grave y no podemos sentir como, ok, no anexión, entonces podemos relajar. No, la situación es muy, muy importante ahora y con anexión va a ser mucho más grave. Yo quiero decir al respecto y a continuación de lo que dijo Ori y Quique, que incluso si la anexión va a ser un acto simbólico, es tremendo. Y Netanyahu quiere hacer algo, aunque sea simbólico, para demostrar que crea una especie de legacy, ¿cómo se dice legacy en español? Legado. Un legado. Y por ese motivo puede ser que nos lleve a una aventura muy peligrosa, aunque en realidad no tenga ningún sentido en el territorio. Pero a la vez hay que acordarse que la tendencia a la anexión trae otros problemas, y no estoy hablando de los problemas que puede causarle eso a Israel, sino que puede haber un transfer voluntario. Es decir, si la gente en los territorios va a tener miedo de que le saquen las tierras o que los desconecten de otros pueblos o de las ciudades palestinas, esta gente va a empezar a moverse de los lugares donde vive. Y puede ser que ese sea uno de los propósitos de todo el asunto este de la anexión. La ocupación
está entendida en Israel y mundialmente como algo temporáneo. Al ser temporáneo no se lo puede juzgar legalmente. Del momento que la anexión toma parte, como dijo Quique, vamos a pasar a ser un país con apartheid también en la fase legal. Con respecto al website de Breaking the Silence. Haciendo Breaking the Silence en el web van a encontrar el website de Breaking the Silence y ahí están todos los, muchos de los testimonios en inglés, por supuesto. Tenemos algunas publicaciones en español que por ahí, Shlomo, podemos trabajarlo juntos para que ustedes por Hamlat los pongan a disposición de la gente de habla española. Y es algo que todavía tenemos que trabajarlo para traducir más testimonios al español. Hay que acordarse que la decisión de hacerlo en hebreo cae de madura y inglés era... Es decir, cada idioma que quisiéramos agregar tiene su aspecto económico, entonces en otros idiomas es bastante limitado. Pero si vamos a sentir de que hay necesidad y hay gente que quiere leer, colaborando con Shlomo lo vamos a poder sacar adelante. Hanna me está haciendo ahí. Hanna tiene un libro en castellano. Me hace mímica, Hanna. ¿Podés hablar, Hanna? Lo puso en el chat, lo escribió en el chat. Sí. Bueno, quería... No, estaba muteada, no podía hablar, pero tradujeron el libro grande el libro grande está en castellano. Está todo traducido en español, creo que hace 3 años más o menos. Ahí escribí dónde se puede conseguir. Es de editorial El Viejo Topo, así que creo que por medio de la editorial se puede conseguir. Y en la oficina hay varias copias. Solamente para, o sea, hay una pregunta de un amigo argentino, de Guillermo Lipis, que no quiero escapar, o sea, que es la cuestión si hay del otro lado un Breaking the Silence o algo por el estilo. No hay algo de ese tipo. O sea, o sea, no hay exactamente lo mismo porque nosotros somos el país ocupante, nosotros somos los fuertes y nosotros nos podemos permitir. Pero hay sí, por ejemplo, si van a, no es que quiera hacer más propaganda, pero si van a revisar el newsletter, van a ver ahí fotos también de o sea, también de un encuentro que tenemos con la Comisión de Entendimiento con Israel, o sea, una comisión palestina que tuvimos en J-Blat y hay todo tipo o sea, de apariciones de parte de los palestinos que están por la paz. De vuelta digo... Se puede ser más explícito, Shlomo. Antes que nada, nosotros colaboramos con gente de Hebrón. Cuando nosotros hacemos excursiones en Hebrón, nos encontramos con palestinos que piden y demandan hablar con israelíes, visitamos sus casas y nos encontramos con ellos. Pero más allá de eso, existe la organización que es... Combatientes por la Paz. Combatientes por la Paz, los Hamim Le Shalom, que se trata de soldados israelíes y combatientes palestinos, que muchos de ellos tienen ya varios años de cárcel en su currículum, que juntos, tanto los soldados israelíes como los combatientes palestinos, hablan paz. Ahora, a mí me parece que si queremos encontrar nuestros partners en el otro lado, es el mejor ejemplo que puedo pensar. Y aparte hay muchas organizaciones y gente que se mueve en esa dirección. El Foro de las Familias también. Seguro, el Círculo. El Círculo de las Familias que perdieron a sus queridos,
colaboración entre palestinos y judíos. Nosotros pensamos, o sea, hay una persona, hay un compañero, Aarón Barnea, que es, o sea, que tiene un hijo que murió en el Líbano y que pensábamos realmente invitarlo para una de los próximos encuentros acá. De cualquier manera, ya hemos pasado en unos minutos el tiempo que nos marcamos. Los invito realmente al próximo foro que vamos a tener, en el cual vamos a pensar un poco cómo las ideas que estuvimos pensando, los principios y demás, cómo podemos hacer como para que ser más, para que juntos seamos más. Les vuelvo a agradecer y hagamos que cuando les digo shalom no sea solamente una formalidad. Gracias. Gracias. Chao, chao. ¿Se cierra? ¿Ya está? Chao. Sí. Gracias a todos. Chao, Mari. Esta es la oportunidad para que los saludos y todo eso, ¿no? Chao a todos. Chao, Norma. Chao, yo dejo mi mail acá de quien me pidió. No, ¿quién es? Adiós. Chao. José. Sí. ¿Qué hay, Chava? Vamos a cerrar. Si quieres, salimos del recording. Cerramos todo y que volvemos a entrar a la junta. Mejor. Ok.